han tenido esa diligencia, ¿verdad? Por ser responsables. En el buen sentido, creo que el Señor nos ha llamado a ser correspondidos con el Señor por el gran privilegio que nos da de servirle, ¿verdad? Y sabemos que en el desánimo, en muchas circunstancias, muchos hermanos han desistido de ser responsables. Pero bueno, nosotros como cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, pues lo que podemos hacer por ellos es seguir orando, ¿verdad? Para que el Señor ponga esas convicciones firmes en sus corazones y tengan esa voluntad propia de poder comprometerse con el Señor. Y bueno, hermanos, el día de hoy el Señor puso un tema un tanto amplio y complicado, pero vamos a tratar de ser breves en estos minutos que el Señor nos da oportunidad, y se llama la obediencia incondicional. Mucho hemos escuchado acerca de la obediencia, ¿verdad? Nos han predicado muchas enseñanzas acerca de la obediencia, y le voy a pedir que vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, y leemos del versículo 3 al 6. ¿Me apoyan a leerlo? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuando lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Hasta ahí. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Sí. ¿De quién nos está hablando en este pasaje? ¿De quién debemos tomar el ejemplo de la obediencia? De Jesús, ¿verdad? Amén. Es que está hablando de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de obediencia, hablamos de una de las consecuencias más grandes de la madurez espiritual. Obediencia, en una definición muy rápida, es resistir nuestra voluntad para aceptar de forma voluntaria una voluntad ajena a nuestras convicciones, valga la redundancia. Cuando Jesús enseñó en la oración modelo, ustedes recuerdan la oración modelo que enseñó el Señor Jesús. Amén. Él dijo una frase en esa oración: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Jesús de antemano, hermanos, sabía el gran valor de la obediencia ante el Señor. En la Biblia, mis queridos hermanos, Jesús es llamado el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, Dios fuerte, el Alfa y el Omega, por citar solamente algunos títulos que la Biblia hace mención al Señor Jesús. Bueno, esto por supuesto nos muestra entonces la supremacía de nuestro Señor Jesús sobre toda su creación. Filipenses 2:5 en adelante, acompáñenme a buscarlo. Filipenses 2:5. ¿Me apoya, hermano? Del 5 al 8, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Hasta el 8. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese pequeño fragmento que muchos hemos escuchado y leído de Filipenses, nos está hablando prácticamente del principio más grande de obediencia jamás contado. Él se despojó, habla de nuestro Señor Jesucristo, se despojó a sí mismo y haciéndose semejante a usted y a mí, vino al mundo a cumplir la misión más grande jamás contada, jamás igualada, por la cual usted y yo tenemos el día de hoy esperanza y somos hechos hijos de Dios. Esa obediencia incondicional, mis queridos hermanos, que Jesús mostró, lo llevó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como cordero, lo dice su palabra, fue llevado al matadero, angustiado y afligido, molido por el castigo de sus agresores, herido y abatido. La Biblia dice que era tanta su agonía cuando él estaba orando al Señor, que ese estrés a causa de saber de qué manera iba a morir el Señor lo llevó a sudar gotas de sangre. Era una condición tremenda de estrés que el Señor estaba pasando por la agonía que él sentía, del conocimiento que él sabía de que iba a morir de una forma tan escalofriante, tan terriblemente pensada por el ser humano. Pero aún con todo esto,
mis estimados, y habiendo recibido los azotes, el castigo en su cuerpo, tomó aquella cruz, lo dice su palabra, esa cruz donde ensangrentado y abatido, con 3 clavos en sus manos y en sus pies, y una punzante corona de espinas en su cabeza, no abrió su boca, dice su palabra, no dijo ni una palabra de reproche, ni de queja, y mostró la máxima evidencia de obediencia que nosotros pudiéramos pensar. El Señor se entregó por voluntad propia para morir por todos nosotros. Su palabra dice que somos fruto de su aflicción y somos fruto de esa obediencia que el Señor mostró ante el Señor. Amén. La obediencia de Jesús fue tan incondicional que no le importó recibir toda la ira de Dios sobre él. No pensó en sí mismo, sino en nosotros. Y él dijo una frase icónica en la palabra del Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por su obediencia, mis hermanos, hoy tenemos libertad y victoria. Somos hijos de Dios. Aleluya. Pero entonces, hermanos, esto nos hace reflexionar en algo. Escuchen, si Jesús, siendo Dios, fue obediente, es decir, sin decir una sola palabra, sin abrir su boca, Él obedeció y murió por todos nosotros, ¿por qué nos quejamos cuando Dios hace su voluntad en nosotros? ¿Por qué renegamos cuando Dios nos coloca donde Él quiere que estemos? ¿Por qué somos rebeldes cuando estamos bajo autoridad y recibimos órdenes? ¿Por qué nos molestamos cuando las cosas no se hacen como a nosotros nos gustan, sino como Dios quiere? ¿Por qué somos malagradecidos con Dios cuando nos da aún más de lo que verdaderamente merecemos y siempre ambicionamos tener más? ¿Por qué buscamos desesperadamente un cargo, una posición, un título dentro de la iglesia y no agradecemos por el ministerio en el que el Señor nos ha colocado? ¿Por qué seguimos siendo tan irresponsables, tan desinteresados y poco esforzados en nuestro servicio si aquel que murió por nosotros lo hizo pensando en usted y en mí? ¿Por qué nos cuesta tanto lavarle los pies a nuestros semejantes, a nuestros hermanos y ponernos al servicio de los demás si Jesús, siendo Dios, lo hizo con sus discípulos? ¿Sabe algo, hermano? Tal vez no somos tan obedientes como pensamos. Tal vez el concepto que tenemos de nosotros mismos es más alto del que verdaderamente somos. Quiero terminar con lo siguiente. Les comentaba que iba a ser breve, pero conciso. Muchos siervos del Señor, a través de la palabra, siervos que el Señor levantó genuinamente, desobedecieron cuando Dios les dio abundancia, les dio riqueza, les dio poder, no les faltó nada y desobedecieron al Señor. Yo les pregunto a usted, hermano, ¿a quién de ustedes el Señor lo ha dejado sin comer un día? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dejado sin un techo en donde dormir? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dejado sin trabajo, sin provisión de lo necesario? ¿Cuántos de nosotros, estando en situaciones de complicación de salud, el Señor nos ha dejado abandonados sin una respuesta a nuestras oraciones? Ese silencio que puede percibir nos dice una cosa: que el Señor ha sido fiel a pesar de lo que hemos sido con Él. Amén. Amén. Jesús dijo alguna ocasión, estando en esa tierra: el Hijo del Hombre a veces no tiene dónde recostar la cabeza. Los zorros tienen su guarida, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. Pero Él fue obediente. Aún estando en el desierto, donde no tenía que comer ni que beber, el Señor resistió las tentaciones de Satanás y fue obediente. Fue obediente en las circunstancias más difíciles, fue obediente en las circunstancias más cruciales de su vida. Y nosotros somos desobedientes aún cuando el Señor nos da todo y nos llena de abundancia y riqueza. Lo dice Hebreos 5, 7 al 9, se los voy a leer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, escuche, aprendió de obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Hermanos, si ese entendimiento no quiebra nuestros corazones al punto de desear la obediencia de Jesús, nada en este mundo podrá hacernos obedientes. Absolutamente nada nos va a mover como seres humanos a ser obedientes ante el Señor si no encontramos motivación en la obediencia que Jesús mostró al morir por usted y por mí, clavado en esa cruz con una corona de espinas, ensangrentado y diciendo hasta su último aliento: consumado es, les he dado la salvación a mi pueblo. Yo creo que se merece un aplauso al Señor, ¿no? Gloria a Dios.
Termino con esto, hermanos. Dios quiere de nosotros una obediencia incondicional, que nos despojemos de nosotros mismos como Jesús lo hizo y dispuestos estemos a cumplir hasta los más pequeños detalles de sus propósitos en nuestra vida, sin palabra de queja ni de reproche, más siendo sumisos y obedientes, rendirnos ante el Señor con un corazón de siervo y decirle: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Dispuesto estoy a servirte. Amén. ¿Cuántos podríamos tener esa actitud ante el Señor? Aleluya. ¿Y cuántos estamos trabajando por hacerlo? Que el Señor quebrante nuestros corazones, iglesia. Que el Señor quebrante lo más profundo de nuestro espíritu, a fin de que saque a relucir la obediencia más pura y genuina reflejada en nuestro Señor Jesucristo. Si hace ese tiempo hemos renegado, hemos sido malagradecidos por el servicio, por lo que el Señor ha dado por nosotros, reflexionemos una cosa: Jesús era Dios, muy superior a su creación y a nosotros mismos, y aún así, como cordero fue llevado al matadero sin decir una sola palabra de queja, y dio la vida por usted y por mí. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios, gracias a Dios. Señor, tú eres fiel, misericordioso, Señor, bondadoso eres tú con toda tu creación, Señor. Muy a pesar de nosotros nos tienes aquí el día de hoy, Señor. A pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras fallas, Señor, de lo que hemos mostrado contigo, siendo hijos rebeldes y desobedientes, es tanta tu fidelidad, Señor, es tanto tu amor por nosotros, tanta tu paciencia, que nos sigues aceptando, Señor. Nos sigues abriendo los brazos con tanto amor, con tanta misericordia, Señor, que a veces se nos olvida esa gran obra que tú hiciste en Jesús, Señor. Pides de nosotros ser siervos obedientes, siervos sumisos ante ti, Señor. Pero una realidad es cierta, Padre, que hemos sido todo lo contrario. Hijos rebeldes, malagradecidos, que renegamos de todo, que nos quejamos porque las cosas no son como nosotros queremos, que todo el tiempo ponemos queja ante ti, Señor, que todo el tiempo le vemos los fallos a tu voluntad, porque creemos que nuestra sabiduría es mucho mejor que la tuya, Señor. Pero despreciamos el acto más grande, el acto más misericordioso que puede concebir el ser humano, que fue la salvación en Jesús, Señor. Detrás de ello, la obediencia de Jesús, esa perfecta obediencia que Él mostró, Señor, para nuestro rescate, y que el día de hoy tengamos esta oportunidad de estar aquí. Señor, es mi oración, como un siervo tuyo, Señor, que quebrantes hasta lo más profundo el espíritu de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Somos la representación de tu iglesia en el servicio, Padre. Por tanto, nuestro testimonio tiene que relucir aún más la obediencia, aún más los frutos del Espíritu, aún más el testimonio de un Dios grande y poderoso. Pero muchas veces es todo lo contrario, Señor. Siendo tú quien nos da ese privilegio y esa oportunidad de enlistarnos en las filas de tu obra, somos los que menos, Señor, menos ponemos un dedo. Somos como fariseos, Señor, que delegamos cargas en los demás, pero nosotros no hacemos ni el mínimo esfuerzo por cumplirlas. Padre, quita de nosotros ese corazón farisaico, quita de nosotros ese corazón religioso, ese corazón legalista, Señor, ese corazón malagradecido ante ti, porque de alguna manera, Señor, tú tendrás que quebrantar nuestros corazones. Tú tendrás, Señor, que cesar tus oportunidades que nos has dado para que aprendamos la lección, Señor. Pero si hoy estamos en disposición y en posición, Señor, de poder arrepentirnos, de poder ver la obediencia en la vida de Jesús, para imitar esa obediencia perfecta hacia ti, Señor. Que sea tu palabra puesta en nuestros corazones, hecha obra, siendo hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Así queremos vernos ante ti. Siervos sumisos, Señor, que todo tiempo exhalen palabras de obediencia, de voluntad. Henos aquí como tu iglesia, Señor. Aquí estamos ante ti. Dinos tú qué quieres que hagamos, Señor, y lo haremos con un corazón humilde para ti. Gracias, Padre, te damos en ese tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar alabando al Señor, hermanos. Amén.
Y ahora con entendimiento, cántela al Señor, como un deseo de que Él nos haga siervos obedientes, genuinos y transparentes ante Él. Quiero andar como es Digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti. Nadie irá ver más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradando de todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti. Se te irá ver más de ti. dile al Señor, Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo obedecer. Conocer tu voluntad, sabiamente hará, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Que en Cristo seguro yo estoy. Que en Cristo. Oh, seguro yo estoy. Su palabra dice, hermanos, aquel que dice conocer al Señor lo va a reflejar con una vida de obediencia a sus mandamientos. Seamos siervos diligentes obedeciendo su palabra, porque el Señor ha dado mucho por nosotros, como para no ser correspondidos por ese gran amor que el Señor dio. Dios les bendiga, querida iglesia.